un programa donde se pudieran plantear cosas de la temática que hemos ido tratando a lo largo del tiempo en lo que es el mundo del aula iniciática. Entonces, yo lo que os invito es que hagáis preguntas sobre cualquier tema, temas que más o menos han ido saliendo al respecto, sin más preparación que la espontaneidad. Es decir, simplemente lo que trataría es de compartir una serie de conocimientos y de experiencias que tienen que ver eso con lo que es el desarrollo del espíritu. Es decir, nosotros tenemos una parte corporal, es decir, tomamos hoy que hoy no es ningún programa temático, hoy simplemente es la prueba de presentación, por tanto no sabemos si la imagen será esta la definitiva, si será otra. He dejado aquí una pizarra para que podamos escribir pues más o menos si hay referencias de algo. Si por ejemplo tratamos el mundo de las energías que circulan por el cuerpo, si tratamos el mundo de lo que algunos definiríamos como alquimia energética, es decir, en las distintas tradiciones. Si tratamos el mundo de la meditación, es decir, ir entrando en las temáticas propias de que mucha gente sentimos. Es decir, hay una serie de inquietudes que van desde nuestra personalidad normal y corriente hacia lo que algunos llamarían el mundo del espíritu o la trascendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido un monopolio por parte de las llamadas religiones, están estructuradas y parece de que si no se está dentro de estas mismas religiones, el resto de la gente todos son sectas, todos son cosas opinables. No, ya llevamos ya bastante tiempo y esto empezó en el año 90, del siglo pasado, con experiencias que tuvimos al hacer regresiones. Al hacer regresiones nos facilitó entrar en contacto con una memoria que no es la memoria cotidiana, sino que es una memoria que está escondida dentro del subconsciente. No hay que imaginar nada, sino abrir la puerta del subconsciente para que puedan surgir esas memorias. Mucha gente podría recuperar esas partes y lo tendría que hacer a través del estímulo de una capacidad de visión, lo que hemos dado a llamar la visión interior, que para mucha gente es el mundo de la evidencia. Pero como tantas cosas, están como, digamos, menospreciadas, burladas, ridiculizadas, por todo, porque la gente se cree que esto de la evidencia simplemente es gente que tira las cartas del tarot y que lo que está haciendo es lugurar sobre cosas del futuro, que casi nunca se cumplen. No, es una facultad de desarrollar como podría ser pues, la capacidad del habla, pues lo mismo. Es decir, nosotros podemos expresarnos a través del habla, igual que ha habido un desarrollo de la tecnología a nivel técnico, es decir, a nivel material, sería bueno que mucha gente conociera que a través del mundo de la visión interior o de la evidencia podrían recuperar secuencias que están en su subconsciente de este tiempo y también de otro tiempo. Y a la vez eso permitiría también poder entrar con otras dimensiones. Es decir, todo lo que ahora está ofreciendo la tecnología, el mundo este de Internet, esto que estamos haciendo ahora, es simplemente para poner, pues eso, como está puesta aquí esta mesa, las cartas encima de la mesa. Es decir, hablar de temas en concreto, en los cuales algunos pues hemos estado implicados, y yo lo que espero es que sean temas también de vuestro interés. Podemos hablar de las regresiones, podemos hablar de la reencarnación, de la evidencia, podemos hablar de las distintas religiones, no tan solo en el plano teórico, sino a nivel práctico cómo funciona, podemos hablar de las energías del cuerpo, es decir, podemos hablar de cosas que tienen que ver a lo mejor con el mundo de los sueños, no como libros, sino cómo se llega ahí, hasta de lo que algunos pueden llegar a denominar pues, el desdoblamiento astral, el contacto con otros planos. En esos planos existen seres que se comunican y que mucha gente ha tenido acceso a ellos. Unos ha sido a través del mundo de las visiones divinas, como que se ven imágenes vinculadas a la religión que ellos mismos procesan. Otros incluso han visto extraterrestres o maestros de otras dimensiones que han ido dando un mensaje. Pues el hecho de hacer esta pequeña tertulia aquí es simplemente colocarme en disposición, porque nos conocemos ya de un tiempo, para que en esta especie de intimidad de mesa camilla, pues bueno, que vosotras planteéis preguntas, cualquier tema, incluso a veces de que se ha hablado sobre la función de la sexualidad en el mundo espiritual, pues bueno, yo daría la perspectiva que tengo sobre lo que es el amor de fusión, es decir, esa especie de relación hombre y mujer que hace de que se junte no tan solo el cuerpo físico, sino como si se juntaran las almas para poderse alimentar. Sí que ha habido mucha gente que ha utilizado la expresión tantra, pero claro, con el tiempo muchas expresiones son monopolizadas, son distorsionadas y casi prefiero más hablar yo de una relación de fusión amorosa o de sexualidad con cariño, con amor, que no tan solo nutre el cuerpo, sino que sería el alma. Entonces iríamos tratando temas de los que queráis.
puede ser de la utilidad de los cánticos, de la oración, puede ser también de los contactos con seres no físicos. ¿Qué tipo de seres son? Es decir, unos son de carácter celestial y otros son simplemente almas que han estado en el otro lado, y incluso seres que son de otras dimensiones o de fuera de la Tierra. Entonces, sería intentar que profundizáramos, pero con esta especie como de cercanía. Dejo la pizarra para poder esquematizar. Entonces, ¿qué idea tenéis de habernos presentado hoy aquí? Ya, bueno, primero la frecuencia con que se podían hacer estas charlas. Bueno, esto depende, es decir, en principio dependerá de vosotras, de los días que tengáis disponibles y que podamos combinarnos. Vale. Y entonces la gente pondrá preguntas o también... Esto lo tendremos que ir viendo sobre la marcha, porque si el programa resulta con audiencia, pues sí, entonces tendremos que abrirlo a la audiencia. Hoy simplemente es un programa piloto que grabamos desde un simple móvil, con prueba de imagen, de sonido, y bueno, hablar un poco de todo, qué cosas nos interesa, de aquellas que conocemos. Entonces sí que se puede abrir a un momento de participación, como si fuera un programa de radio. Hemos tenido experiencias, en este caso tú y yo, en alguna cadena de televisión, que se intentaba hacer lo mismo. Es decir, era como el momento después de la comida, como el momento del café, pues poder hablar de un tema. Y yo iba planteando pues la importancia pues, del ejercicio físico, de las respiraciones, del mundo del yoga, de la meditación. Es decir, ya había hecho toda una especie de menú para poder... Y entonces hacer accesible todo esto. No hacerlo accesible como una persona muy docta en papeles, sino en experiencia. Es decir, lo que trataría es que esto fuera práctico. Luego sí que posiblemente tendremos que recoger preguntas. No sé si lo podremos hacer en directo, porque ahora somos simplemente nosotros. Sin invitar a otra gente a que participe, digamos, de este tipo de edición. Porque, por ejemplo, también hacer una práctica, o sea, sí, sería... con música y hacer una meditación, por ejemplo, ¿sería posible? Sí, pero no sé si sería en este programa o dedicarlo a un programa en otro de grupos. Especial, sí, porque eso requiere un entorno, requiere un entorno de coger instrumentos. Ya sabéis de que no podemos utilizar música que tenga derechos de autor, por tanto tendrá que ser música de composición nuestra propia. Sí que se pueden utilizar sonidos, sea que en forma de oración o de mantras, para que vibre interiormente, y dirigir alguna sesión abierta de técnicas de meditación. También de asanas, de chikung, hasta de baile, es decir, de lo que nos ayude como a energizarnos. Sí, claro, lo importante es subir la vibración, entonces todo lo que nos haga subir la vibración personal... Pues estamos en un tiempo que ha sido peculiar. Hemos estado aislados durante 2 años, antes teníamos unos contactos personales y presenciales, todo esto ha sido como bloqueado, por lo que sea, es decir, por lo que la gente cree que es o cree que no es. Es decir, aquí seguramente que tendremos que hablar algún día sobre qué está ocurriendo también en este tiempo, es decir, cómo nos ha llegado a influenciar en el hecho incluso de que el mundo de la informática y de la tecnología haya hecho un salto. Mucha gente que éramos reacios incluso a sacar la imagen, pues nos hemos tenido que enfrentar a hacer pues eso, videoconferencias, estos pequeños encuentros, y buscar otra vez el contacto más eso, online. Muchos porque tenían miedo pues de supuestamente de algo que estaba ahí y que nos podía enfermar a todos. Eso también es cuestionable, es decir, ahora no voy a cuestionarlo en el primer programa, pero sí que dejar el pie de que el ser humano tiene un tipo de destino como ser espiritual, y posiblemente la sociedad tendrá que elegir entre el mundo del espíritu o el tecnofuturo. Es decir, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quizás haya un sector de la humanidad que le interese más el desarrollo técnico, es decir, a través pues, de la inteligencia artificial, del transhumanismo, pero a otros nos interesa mucho más desarrollar el potencial interno. Entonces aquí lo que se trataría es de ofrecer instrumentos, primero, para que la gente aprenda lo que son técnicas de meditación. Y no nos estamos dirigiendo a personas que ya conocen el tema. Queremos pescar en caladeros nuevos, personas que esto apenas si lo conocen. Es para que vean de que cuando se habla de energía es algo real, que se puede sentir en sus propias manos, en su propio cuerpo, y que cuando se habla de meditación no es dejar la mente en blanco, sino que la meditación es un viaje hacia un microuniverso que nos abre luego a la multirrealidad. Es decir, cuando uno cierra los ojos, no simplemente para prestar atención a la respiración y dejar la mente en blanco,
sino para sentir su propia energía, para notar sus distintas calidades energéticas, incluso para abrir el mundo de la visión y abrirse a la multirrealidad. Es decir, cerrarse hacia adentro es abrirse a un mundo más amplio. Entonces, lo que se está ofreciendo como alternativa al tecnofuturo y al transhumanismo, pues sería un salto evolutivo, que muchas áreas del cerebro que están dormidas intentarlas potenciar. Sería bueno que algunos días hablemos también del desarrollo de lo que es el psiquismo, la mente, cómo está limitada y cómo, queramos o no, tendríamos que hacer este salto. Es decir, la civilización está colapsando. Sí que es cierto que hay un interés globalista, pero uno cuando escucha a estos profetas del tecnofuturo o del globalismo, muchos de ellos son descreídos, no tienen depositada la confianza en elementos divinos o sagrados, que ellos creen que todo esto ha sido una fabulación para mantener engañada a la humanidad. No. Es decir, desde aquí uno puede decir, la fuerza divina existe, la divinidad existe, más allá del mundo físico existe otra realidad, el alma continúa cuando deja el cuerpo físico, y a mí me gustaría que aquí plantearais cómo sé yo estas informaciones. Es decir, porque no se trata de que uno hable por boca de ganso, como suelen decir, porque alguien se lo ha dicho o porque lo ha leído. No, es decir, desde muy pequeño ya tuve alguna experiencia, digamos, en otro plano. Fue considerado, digamos, por mí mismo y por el entorno como algo no agradable. Es decir, me encontré fuera del cuerpo físico y eso ya, de hecho, modificó toda mi forma de percibir lo que es la realidad. Es decir, cuando uno se encuentra flotando por encima de la habitación y durmiendo abajo, incluso caminando o desplazándose por el interior de la casa, ya no hay vuelta atrás. Esto no sería un viaje astral. Sí, esto, a ver, ¿Podría ser un viaje astral? Sí, es decir, es cierto de que hubo un escritor, Los Atrampa, que le puso ese nombre. Otros prefieren llamarle desdoblamiento o proyección astral. Sí, pues fue así. Esto a veces era ocasionado, quizás cuando yo estaba pues más enfermo, con cualquier tipo de enfermedad. A lo mejor me había subido la fiebre y me notaba un poco desplazado el cuerpo físico, sentía como unas bolas de energías en el cuerpo que me asfixiaban. Ahora, sin embargo, todas esas sensaciones las vuelvo a rebuscar. Claro, y no tan solo, no considero que eran una patología, sino que eran una especie de insinuación de que el ser humano es algo más que un simple ser material. Esto no es un cuerpo físico en el sentido de una máquina parlante o movible. Por eso, cuando uno está viendo que mucha gente se está limitando en su desarrollo interno y que está confiando en pues, lo que es la tecnología, es una especie de deshumanización. Posiblemente tenga ventajas, nos capacite para más cosas, el cerebro hasta se llega a estimular con muchas más cosas, pero lo que uno propone desde la experiencia, digamos, físico, espiritual, interdimensional, es de que todo ese potencial ya lo tenemos. Las máquinas están ahí y nos han dicho, si no adelantáis espiritualmente, tendremos que adelantar tecnológicamente. Tal como está la humanidad, no va a ningún puerto. Se está colapsando la propia naturaleza, se está colapsando la demografía, se está colapsando todo. Pero ante la negatividad o la angustia que tiene la gente desde el plano material, es decir, no, todo esto tiene solución. Y es lo que uno quisiera plantear en esta especie de... O sea, que sería como una forma que la gente empiece a despertar, que no solo algo físico, o sea, bueno, para dar cabida a diferentes temas que puedan ver, ¿no? Reflejar en este caso sería no tan solo dar testimonio, puedo darlo a nivel personal. No buscaremos gente, porque esto lo pueden hacer otras gentes en otros programas, o quizás en otro formato. Este formato sería, pues esto, estamos aquí, digamos, en compañía, en cercanía, y sería hablar de lo que fuera, del tema que uno más o menos conociera. Claro, hay temas que yo no conozco. Si me habláis de mecánica o si me habláis de otras cosas, no tengo ni idea. Pero estos temas que uno los ha ido viviendo a lo largo del tiempo... Y los has explicado en tus clases. Sí, de yoga, por ejemplo. Sí, claro. El mundo del yoga me ha servido para pasar de la teoría a la práctica. Es decir, que la gente, en vez de tenerlo como una cosa que habla, pues no, cuando uno se relaja, cuando uno hace un proceso de introspección, de sensibilización, de hecho se está abriendo a una multirrealidad. El yoga, de hecho, desde los años 60 del siglo XX,
abrió una nueva perspectiva de Occidente, es decir, es una perspectiva de la autoconciencia, de la autorresponsabilidad. Y aunque ahora hay muchas luchas políticas de frentes, que es izquierdas, derechas, capitalismo, globalismo, empresas multinacionales o transnacionales, hay esa lucha. No, en el fondo lo que hay es una falta de autorresponsabilidad. Esa autorresponsabilidad tiene que pasar por un autoconocimiento. El autoconocimiento no es que alguien nos enseñe algo, sino que nosotros mismos tenemos que entrar en nuestra biblioteca. De hecho, hemos delegado nuestro ser, nuestro libre albedrío. Sí. Esto en la tradición oriental denominan de que el ser humano pasa por 3 estados, lo que llaman las gunas, las 3 gunas, el estado tamásico, el estado rayásico y el estado sámbico. Y cataloga que a lo largo de la vida y en las distintas reencarnaciones o vidas o distintas personas, hay personas que son con tendencia tamásica, es una fuerza inerte, otras que son con tendencia rayásica, que es como la alteración, pero cuando se habla de perfección se busca la armonización. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que estamos cogiendo y se está induciendo a la humanidad a una postura tamásica. Tamásica es pasiva, irresponsable, para que otros supuestos cojan el control, decidan por el mismo ser humano. Entonces, las leyes están hechas o bien para personas tamásicas, o momentos tamásicos, o momentos rayásicos. Es decir, para los tamásicos les tienen que decir qué es lo que tienen que hacer. Y para los rayásicos les tienen que decir qué es lo que no tienen que hacer. Cuando se habla de bodhisattvas es aquella persona que no hace falta que le digan ni lo que tiene que hacer ni lo que no tiene que hacer, se autorresponsabiliza. Y eso conduciría a una armonía social, casi sería la meta supuesta del anarquismo, en el sentido de que todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero cuando está en contacto con su propia conciencia, su conciencia hace que todos estemos armonizados. No por dogmas ni filosóficos ni ideológicos. Es decir, uno siente que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro y también que nosotros no podemos estar condicionando vidas ajenas porque no nos gusta que nos condicionen la propia. Y este es un momento duro porque la misma gente ha estado delegando su salud, su alimentación, su economía, su trabajo, su formación. Hemos delegado todo y estamos delegando nuestro cuerpo. Y el paso que están haciendo, digamos, aprovechando esta especie de alerta mundial que ha habido, sociosanitario, económico, laboral y todo lo que hay aquí, se está delegando en otros poderes para que decidan qué es nuestra opción. No, esta es, ya está bien. Está bien. El ser humano tiene esa chispa de conciencia divina que nos hace sentir que nuestra conciencia es la que tiene que guiar por encima de todo, no las ideologías. Es decir, la conciencia es algo que no se puede concienciar, es algo que uno tiene que buscar su propia sinceridad. Y lo que buscaría a través también de estas tertulias es tenemos medios diálogos. Sé que hoy cuesta un poquitito el hielo, sí, tenemos aquí a Margarita como diciendo, decir, estoy ante la cámara para ver qué es lo que ocurre. No, para mí esto era impensable. Es decir, tiempo atrás que nosotros tuviéramos que autoorganizarnos para difundir un pequeño mensaje de optimismo y de autorresponsabilidad y no ofrecer teoría, porque eso podéis estar navegando por internet o rebuscar entre los libros, los textos de la gente y encontrar eso, saber de que ahora también el mundo informático ha acaparado cosas y empieza a censurar cosas. Sí. Por tanto, quizás tendremos que volver al lápiz y al papel, o al bolígrafo y el papel, y volver a reescribir libros de forma artesanal. Es decir, lo que ganamos desde los años 80 del siglo pasado hasta este de aquí, a lo mejor tendremos que desandarlo. Hombre, también es interesante el papel de la tecnología. Siempre y cuando se utilice de forma creativa y de forma que ayude a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos, un mejor desarrollo. Ahora, sí, esta tecnología tiene que servir para estar controlados, para estar supervisados, para que tengamos que delegar nuestra propia libertad en no se sabe qué algoritmos y qué inteligencia artificial, no, porque perderemos en humanidad, nos iremos deshumanizando. Entonces, no es un no a la tecnología, sino que la tecnología tiene que ser como el lápiz y el papel para un dibujante, o para un escritor, el bolígrafo o incluso el ordenador para escribir, pero que no tiene que ser la máquina la que controla al ser humano, excusándose de que ella sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque no sabemos quién está detrás. Se excusa
una élite social se está excusando en que son algoritmos. No, esos algoritmos alguien los está estructurando y uno está viendo de que empezamos a estar más limitados que antes, es decir, que las libertades individuales están en retroceso. Antes comentábamos así, con la pluma, de que quizás en otro tiempo había más libertades, menos posibilidades, pero más libertades que ahora, libertad individual. Y con todo lo que se ha vivido estos últimos años, ¿no se aprecia un poco de apertura de la gente? No sé, creo que en general nos hemos cuestionado muchas cosas. Esto todo a medias, es decir, se ha intentado adormecer a las gentes poniéndoles miedo, y la inoculación del miedo ha sido terrible, porque mucha gente pues ya casi ni se atreven a salir a la calle, mucha gente ha limitado su vida de contacto social, personal, se ha limitado a expresarse, incluso hemos perdido el gusto por expresar las cosas a través de nuestro rostro. Hay gente que le da miedo hasta poner su rostro al descubierto, porque parece que tienen que esconderse de algo. No, el ser humano es cierto que está en una encrucijada. Somos, no sé si somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, y para estos globalistas es simplemente depredadores. Lo que quieren hacer es un mundo exclusivo solo para élites, y los que no sirvan, pues posiblemente que vayan saliendo de este club privado que sería la Tierra. No, algunos creemos de que aquí no sobra nadie, que el ser humano tiene otras alternativas, que tiene que abrirse a una multirrealidad, no por creencia, sino que sea por experimentación. Y lo que trataríamos es de poner estos temas encima de la mesa e inclusive ver que no estamos solos en el universo, que no estamos solos en esta realidad, y que la gente rompa el miedo, que vuelva otra vez a abrazarse, que vuelva otra vez al contacto, incluso con más ganas. Sí que es cierto que ha habido gente que ha sentido la angustia de la soledad, pero muchos han caído en la neurosis. Es decir, la relación con los animales quizás ha salvado a mucha gente de esa neurosis, es decir, el trato pues, con un perrito. ¿Y no podría haber una parte también que hay de revulsivo, ¿no? Al darte cuenta de lo que significa vivir de cierta manera, que no la gente haya podido salir con más ganas? A ver, se ha estado haciendo muchas cosas en la trastienda. El otro día había un documental, así por encima, que en Japón se habían acelerado la producción de cuerpos sintéticos que sirvieran de acompañante tanto al hombre como a la mujer. Es decir, porque claro, las relaciones directas comportan un compromiso, una lucha de egos y cosas y de miedos, enfrentar cosas, y la gente hasta prefiere relacionarse mecánicamente con juguetitos, con instrumentitos y ahora también con muñequitos. Y esto es triste porque nos estamos deshumanizando. La necesidad está, la necesidad del contacto está, han inoculado el miedo. No quiero culpar a nadie porque yo creo que todos estos que creen que están manejando los títeres a la vez están siendo manejados, son unos inocentes que están llevando a la mayoría de la gente casi al exterminio. Es decir, tanto en la natalidad occidental prácticamente está bajo mínimos, no está en cero sino bajo cero. Y se trata de poner todos estos temas encima de la mesa, tratarlos con cercanía, ver que todo es un pollo en contra, que no hay nadie malo, que es posible otras salidas. Es decir, es un momento de que nos podamos dirigir a otra gente, que sientan esta especie de vibración, de conexión, no por modas, no como una especie de ley del péndulo, estamos encerrados y ahora nos vamos a abrir de golpe. No, tenemos que ir con prevención, yendo poquito a poco, sin alborotar a la bestia, que diríamos, sin alborotar a aquellos que pueden sentirse amenazados. No se pretende amenazar a nadie, aquí no sobra nadie, y tenemos que ser una familia que compartamos el tiempo y la tierra. Sí, a veces te da la impresión que están mucho más despiertos todo lo que es Sudamérica que aquí en la vieja Europa, ¿no? Te da la impresión que están más abiertos. No sé cómo decirlo, quizás ellos tienen cierto nivel de inocencia, recibieron de buen grado lo que es, no sé cómo llamarlo, ese sentido cristiano de realidad, sí. Es decir, de amor al prójimo, de darle importancia a la palabra Dios, pero igual que se han ido a una cosa, se van a la otra.
cuando estas palabras se convierten en algo hueco, cuando Dios simplemente es una palabra y no es una experimentación y una transformación, la gente reacciona. Sí que es cierto que aquellas personas que pasan más necesidad son los que más imploran al cielo. Los que tienen las comodidades, pues estos parece que ya no les importa nada porque o bien el Estado o ya no buscan nada. Claro. Entonces estamos en un momento un poco crítico porque el trabajo está siendo superado por la mecanización de las cosas, la industria, el comercio está desapareciendo en cercanía, porque nada podéis hacer el pedido a través de internet y al día siguiente a primera hora lo tenemos en la puerta de casa. Es curioso, ¿no? Porque estamos saciados de todo, es como un estado de que te van dando al piste, no te falta nada, lo tienes más o menos todo, pero la libertad... Bueno, la libertad, tener en cuenta que es una palabra que tiene doble sentido. Si es la libertad del ego, de un yo individual y egoísta, es una libertad agresiva. Claro, hacia eso tienen miedo algunos y quieren ponerle control, quieren controlar mentalmente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, dónde estamos, y esto cada vez lo veréis más. Estamos más controlados por las lecturas del rostro. Antes de empezar este programa, ya nos planteamos de que, claro, nuestro rostro estará expuesto, por tanto, los supuestos algoritmos ya nos tienen clichados y nos podrán ver pasear por la calle donde estamos en cada momento. Sí, ¿no? Parece broma, pero es un poco así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta especie de libertad hay que colocarla no en el ego, no hay que colocarla en el egoísmo, sino que hay que colocarla en la conciencia. La conciencia es otra cosa distinta. La conciencia es como un niño divino que todo el mundo tiene y que lo que está buscando es conectarse amorosamente con todas las formas de vida. Se tiene que conectar con los demás hermanos, que sería la especie humana, pero también con las plantas, con los animales, y es un salto cualitativo el que la humanidad tiene que hacer. O lo hace utilizando la técnica y posiblemente será esclavizado por ella y tendrá que privarse de esa libertad del yo como ego, como, digamos, como ser único, pero también le privarán de la libertad de la consciencia. Entonces aquí hay que tantear un poco la cosa. La libertad sí, pero para la conciencia, no para el ego. Eso no tiene ningún tipo de importancia. Es decir, y esa conciencia es la que nos conecta con una fuerza suprema, donde sí que existen leyes, pero son leyes naturales, no son leyes creadas por el ser humano, donde el lenguaje tiene poder, es decir, las personas cuando expresan algo quiere decir lo que están diciendo, no hay una tergiversación mental ni ideológica, aquí esto no cabe. Por tanto, aquellos que quieran controlar al mundo desde el materialismo, desde el mundo mental o desde esta especie de inteligencia artificial, ya les debe decir que pierdan toda esperanza. Sí existe Dios, sí existe más allá del mundo físico, sí existe el espíritu, sí existe la conciencia. El momento en que la especie humana pierda su conciencia, el sentido aquí en la Tierra perderá, y esta especie simplemente será eliminada y, digamos, sustituida por otra especie que tenga otra oportunidad para ser co-creador y formar parte de la creación. O sea, de hecho, ahora se habla mucho de un posicionamiento, ¿no? Que es un tiempo importante para... Es decir, nos tenemos que posicionar entre ser seres subordinados a lo que sea, subordinados a la tecnología, subordinados a las ideologías, a la economía, o seres libres que respondamos a nuestra conciencia, no a ideologías ni creencias. No. La gente lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es un reencuentro con nuestro ser. ¿Cómo se hace eso? Siendo sincero con uno mismo. Es decir, es un músculo, la conciencia es como si fuera un centro que palpita en nuestro interior y tenemos que desarrollarlo, tenemos que escucharnos a nosotros mismos, no dar pábulos a teorías, a conceptos, porque esto ya veis que en los últimos años, y más con esta especie de alerta socio-sanitario, laboral, económica, porque ya no sé en qué parámetro ponerlo, lo que están haciendo es deformar el psiquismo. Pero uno dice, es que son responsables estos que lo están haciendo, ¿no? Yo creo que no saben ni lo que están haciendo. Simplemente que es una huida hacia adelante, hacia un mundo limitado, creyendo que son las máquinas las que tienen esto. No, el ser humano posee cuerpo, pero también posee espíritu. Y posee una razón de ser y de existir.
Esto es lo que había en el interior de todas las culturas espirituales. Esto es lo que buscaron aquellos que no es que fundaran, sino que dieron pie a las distintas tradiciones o tendencias espirituales. Unos buscaron la liberación, digamos, del plano físico o llamado del ciclo de reencarnación. Otros buscaban el traer el cielo aquí a la tierra y la transformación amorosa de la especie humana. Entonces me gustaría a mí que estas tertulias, estos encuentros, sirvieran pues para poner, bueno, qué es el budismo, qué es el cristianismo, qué es lo que ha aportado el mundo de la Reforma o qué es lo que no ha aportado y qué contradicciones tiene el ser humano, qué diferencia hay entre creer y ser, experimentar. Es decir, si os fijáis, hay una carencia de vocaciones, digamos, religiosas, pero sí que hay muchas personas que tienen inquietudes espirituales. Y estas personas muchas veces son reconducidas a una especie de mercado de técnicas psicofísicas. Las técnicas yo no tengo nada que alegar contra ellas, pero sí hacia la manipulación que se hace, digamos, para limitar a la gente como si fuera una especie de mercado y control. No, esto es lo que pasa con el directo. Tenemos musiquita de fondo, no pasa nada. Es que ahora la sensación que tienes es que está todo guiado de una manera muy... ¿Quieres mirar si te llamas tú mismo? De una manera muy extraña, porque te parece que aparentemente tú eliges todo, te dan opciones para todo, de 3 zapatos, 5 zapatos. Tú te parece que eliges, que eres libre, pero estás siempre marcado en aquellos parámetros. Ver, y realmente la libertad, pues es que realmente... A ver, hay una cosa es tener variedad de productos y la otra cosa es ser feliz y que esos productos tengan la razón de ser. El consumismo a veces produce una especie de espejismo de que tenemos capacidad de elegir, ¿no? Hay a veces también una especie de empacho. La persona que tiene exceso de cosas, hay un momento en que si va picoteando de todo un poco, al final, en vez de tener criterio, lo pierde el criterio. Pero te das cuenta, porque está hecho de una manera que tú tienes como 3 opciones delante siempre, para todo. Explícate. Y te sientes libre, pero realmente solo tienes 3 opciones. Bueno, yo no entraría tanto en ese tipo de afirmación. Yo veo que si hay alguna razón de ser aquí en la vida, es lo que los hindúes denominarían Satchidananda. Es que aquello que nos libera nos tiene que aportar felicidad, esto es Ananda, y nos tiene que aportar también una capacidad de comprensión, no de saber, sino que hay una comprensión de la circunstancia o de lo que estamos viviendo o lo que está entre nosotros. Es decir, ese Satchidananda es quizás el logro para ser íntegro, que nos sintamos felices, que nos sintamos en una especie de conexión comprensiva, donde el psiquismo está lúcido, y después también tiene que haber un desarrollo y un potenciar la vitalidad. Es decir, tenemos que sentirnos sanos, vigorosos, y no seres enfermizos, seres débiles. Todo lo demás, todo lo que es el mercado, las estructuras de la sociedad, a veces familiares, comunales, individuales, eso es lo de menos. Y tener claros, ¿no?, las opciones y luchar por tus opciones. Bueno, esto cada cual tendrá que saber si es que lo quiere hacer como una lucha o simplemente como un sentido de autorresponsabilidad. De ejercer esa libertad. Hay muchas cosas. Perdonar y buscar tus opciones. No, que quería decir que yo este mes de junio, o sea, me va mucho el chamanismo. Quizás sea exacto, el contacto con la naturaleza, sea por el portal ahora el lunes 666, que parece que es quien crea en a nivel energético, ¿no? Pero es un mes que se presta, ¿no?, a trabajar con el chamanismo, ¿no? Bueno, a ver, los que estamos en el hemisferio norte hay que diferenciarlos del hemisferio sur. En el hemisferio norte ahora, el mes que estamos nosotros aquí, que acabamos de entrar, es el mes de junio, claro, es el mes más cálido que mucha gente, por el calor, por el buen tiempo, dejan sus estudios, sus trabajos y se dedican pues a explorar un poco la naturaleza. Eso requiere la seducción. ¿Que le quieres llamar chamanismo? Chamán es una palabra siberiana que quiere decir simplemente aquel que entra en un estado de conciencia acrecentada, pero en la naturaleza, ¿no? Sí, pero con contacto con la naturaleza. Vigilar, porque una cosa es el chamanismo siberiano, incluso si le queréis hablar del chamanismo indigenista,
sea de las Américas del Norte, del Centro o del Sur. Y la otra es esta especie de tecnochamanismo de la New Wave, que son cosas distintas. Es poner muchos elementos, digamos, a picotear. Sí que es cierto que la naturaleza es imprescindible. Es decir, el urbanita al final acaba siendo un ser casi sintético, casi artificial. Solo le es real las cuatro paredes, el aparato de televisión, si se ha abierto a través del ordenador o del móvil al mundo de Internet, y ya ni siquiera tiene relaciones con los demás. Hace falta volver a ese sentido casi franciscano de comunión con la naturaleza, en el sentido de que nosotros, las plantas, los animales, formamos un todo, no estamos separados, pero no hay que hacerlo de forma ideológica. Y ahora podría empezar a contar historias en las que estoy implicado. Cuando estoy en contacto con la naturaleza en un trocito, digamos, de terreno que más o menos puedo disponer de él, sí que noto que hay una especie de diálogo entre las plantas. A la que me descuido, una planta le falta agua, pero no puedo darle siempre si no la hago dependiente. Y cuando quiero colocar un producto o una planta, digamos, de carácter comestible o lo que sea, tiene que competir con las nativas que están allí. Es decir, tiene que tenderse también una especie de respeto o de permacultura o de permacultivo o de selvacultivo, porque la naturaleza tiene que ser autosostenible. Lo mismo que los animales, tienen que autosostenerse. Si así ha sido a lo largo de miles y quizás de millones de años aquí en la Tierra, que todo se ha mantenido armónicamente sin la intervención del ser humano, ahora también sería un buen momento para plantearse si nuestra intervención no es en demasía sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre los animales. Quizás tenemos que sacar nuestras manos de ese entorno, y ahí sí el chamanismo tendría su razón de ser, que es entrar en comunión con todas las plantas, cada una tiene su característica. Yo, como recientemente estoy viviendo lo que es la natalidad de unos gatos, veo la delicadeza de su madre en torno a los gatos, cómo los mantiene reservados, escondidos, para que los posibles depredadores, inclusive los humanos, no atenten contra ellos. Y ahora los está sacando del lugar que los tenía escondidos. Los va sacando, ella se coloca delante, tiene su lenguaje, y entonces uno le dice, ¿por qué los felinos no han hecho civilización? ¿Qué tiene el homínido, digamos, que se ha convertido en el ser humano, de superior sobre esa raza? No tiene nada. Porque el instinto de supervivencia, el instinto maternal, la protección, el cariño, el afecto, el juego que tienen los animales y hasta las mismas plantas, hacen de que busquemos esa comunión. Y sí que será posible, por ejemplo, el desarrollo sensitivo y energético del cuerpo, para notar que nuestros límites no es la parte física, sino que nos extendemos energéticamente fusionándonos con todo, que sepamos también aprovechar los elementos nutritivos de la naturaleza, sean del sol, sean del aire, sean del agua, el mismo fuego, ahora que entraremos también en estas fechas así muy de fuego, apreciar que ha habido ritos y tradiciones vinculadas a estos elementos para quebrar. Hay que quebrar también inclusive el sueño, nuestra forma de alimentación, nuestra forma de socializarnos. Quizás aquellas personas que puedan prescindir de un horario laboral podrían llegar a vivir de una forma más en comunión con su propio cuerpo. Cuando estén cansados, que descansen, y cuando tienen que tener actividad, pues que la tengan. Es decir, y entonces los biorritmos que están dentro de nosotros, sean psíquicos, emocionales o vitales, que empiecen a interactuar con todo. Y posiblemente descubriremos no tan solo el mundo físico, sino que aquellas personas que abran el mundo de la visión, el mundo energético, que desafíen a la noche, que desafíen el contacto con la naturaleza, es posible que abran como portales para abrirse a esos mundos. Unas veces lo harán a través del sueño, y otras veces es posible que sensitivamente puedan notar y percibir presencias de otras realidades. Y lo que trataríamos incluso en estas... En tu caso, ¿cómo lo percibes tú? No, yo nunca os hablaré en primera persona como queriendo decir yo, eso no será así. Es decir, la función no es aquello como aquí se suele decir, el burro delante para que nos espante. No, pero sí decir de que esas experiencias son factibles. En el momento en que uno se tumba en la hierba y siente los árboles, y siente el aire, y siente todo, siente que eso le está afectando. Si se coloca uno debajo del sol, pues tendrá una insolación.
Si se coloca donde hay una corriente de aire, pues a lo mejor tiene también un resfrío. Es decir, quizás el desequilibrio entre el cuerpo y la naturaleza, al final lleguemos a enfermar. Ahora mismo estamos siendo agredidos voluntariamente, porque la gente así lo quiere, por el mundo tecnológico, y hay un exceso de capas electromagnéticas a nuestro alrededor. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que buscar nuestra toma de tierra a través de los pies, incluso nuestra vestimenta no nos ayuda. Claro, si es ropa sintética. Exactamente. Hoy, y los zapatos nos hacen... Pues sí, es decir, hoy estamos haciendo esto encerrado, pero si estas propuestas de abrirnos al mundo continúan, claro, habrá algunos retiros de meditación o algunas sesiones que uno la podrá hacer desde la naturaleza, es decir, una clase de postura, respiraciones, meditación, ejercicios de danza, de movimiento consciente o de qigong. Es decir, son muchas las propuestas que a lo largo del tiempo se han ido poniendo para que la gente las experimente. Yo simplemente con esta presentación lo que quería es que nos encontráramos y que habláramos un poquito de todo y que planteáramos pues, temas. Es decir, pues hoy vamos a hablar pues, de la importancia del simbolismo pues de las cartas de tarot. Hablamos de ello. Y todo para volver a conectarnos, ¿no? A sentir... Más que nada es para que entre nosotros mismos, como algunos nos conocemos de hace tiempo, a ver, aquellas cosas que teníamos pendientes de comunicarnos, porque siempre hemos tenido como una vocación didáctica, de compartir lo que uno siente con los demás. Esto es propio del ser humano. Es decir, cuando uno sabe y ha conocido algo, la gratitud que siente por lo que está experimentando nos lleva a quererlo compartir. Entonces, esta sería una excusa, porque sé que yo he probado otros formatos, las conferencias, los chats, pero esto sería una cosa como más particular, más de ir por casa. De continuar. Lo que se había hecho, de continuar. Sí, porque eso lo digo, es decir, lo habíamos intentado, incluso en un programa de televisión, se hizo otras propuestas, pues hablar un día de la importancia de las peregrinaciones, de cómo uno entra en contacto con esas realidades espirituales, en qué se basa, no la fe, sino la experimentación. En los lugares sagrados. Eso es otra cosa distinta, es decir, ir tocando elementos que la tierra es un ser vivo y donde hay fuentes, donde hay bosque, donde hay cimas de montaña, donde en la cultura, digamos, del cristianismo universal se sitúan las diosas madres, digamos, simbolizadas por la figura de María, o de la Virgen María, o de Nuestra Señora. Claro, la gente allí peregrina y en ese caminar el cuerpo empieza como a dinamizarse y luego puede destilar toda esta energía a través del cuerpo para iluminar su psiquismo. Y es un buen tiempo para compartir esto. Es decir, no... Y como para hacer el Camino de Santiago. Sí, ¿no? Esta es una propuesta, es decir, esta siempre está aquí. Los que hemos recorrido el Camino de Santiago y hemos hecho otras vías de peregrinación, claro, el tener ese contacto con la naturaleza, el tener carencia de alimento orgánico o de agua o también del cansancio, pues uno llega a apreciar esas cosas, llega a apreciar también el silencio, la soledad, los miedos, el ser una persona vulnerable que está desamparada en mitad de la naturaleza y también el compañerismo que se encuentra en sitios como el Camino de Santiago. Es una buena experiencia para mucha gente. Entonces lo que sería es esto, pues colocar distintos temas, hoy simplemente era como prueba de presentación, como de tanteo, y ver este formato, pues así, este pequeño rinconcito, más o menos puede tener este decorado, quizás otro día ponemos un croma y cambiamos de escenario, y desde la confianza que, pues eso, en los últimos meses llevamos a través de la comunicación por internet, por chats, es decir, esto que sean videoencuentros o audioencuentros. Llamadas, videollamadas. Sí, son videollamadas. Bueno, una cosa es el vídeo con imagen, otra es el audioencuentro, es decir, sí, como uno lo quiera llamar, porque ya veis que con esto, mientras que no le pongamos palabras anglo, que lo que hacen es llevar las cosas hacia el mundo técnico, parece que estemos hablando de no, pero está bien, porque todo está allí y solo hay que ser conscientes del uso que se hace, no perdernos. Siempre y cuando continuemos con el contacto personal. Sería tratar un poco del todo, de las cosas humanas, de las cosas divinas, ponerlo al alcance, luego la gente que pudiera verlo esto a través de internet o como fuera, pues
pues que dejen ahí sus pequeñas preguntas, sus cosas, y luego ya miraríamos cómo compaginarlo. Yo cuando hemos hecho estas meditaciones online no pensaba que llegara tanto la energía, que notaras, o sea, ha sido un descubrimiento, ¿no? Claro, ten en cuenta porque todo este tiempo que hemos estado un poco con este problema sanitario, pues te das cuenta que era una forma y ha sido muy buena. Bueno, hubo cuando todo eso empezó, y nosotros aquí en España, supongo que también, como estamos dentro de una estructura globalista y demás cosas a nivel mundial, aquí coincidía con el tiempo del inicio de la Cuaresma, de hace 2 años. Claro, la Cuaresma ya invitaba al recogimiento y invitaba a un proceso de introspección y de meditación. Lo primero que hice a los contactos que tenía, digamos, a través de WhatsApp y estas cosas, es ponerles una meditación diaria, que fuera un mundo sensitivo, un mundo de las manos, un mundo de la energía sintiéndose por dentro, un mundo de la visión, es decir, motivarlos a través de la meditación. Pero claro, todo eso ahora parece que ya no digamos, ya no es el momento. No sabemos todavía por dónde irá el tiempo, es decir, nos esperan tiempos complicados. Y sería bueno que por lo menos tuviéramos esta ventana, que algunos llamarían de oportunidad, que todavía nos podemos expresar, para intentar reencauzar, que no caigamos en la trampa, que no caigamos en la dejación de nuestra conciencia, que no caigamos en la deshumanización, porque eso solo conducirá al exterminio del ser humano y al suicidio del alma y de la conciencia. Entonces, esto nos tiene que servir como primera alerta de que tenemos el peligro de deshumanizarnos. Y no se trata de crear una nueva ideología, una nueva religión, nuevos cauces, no, eso quien quiera ya tenéis ahí, los grupos hay 50.000, cada cual tiene su propia tendencia. Uno lo que pondría encima de la mesa, de hecho por esto está aquí, son cosas prácticas. Es decir, sí que podemos hablar de temas, pero personalmente lo que quiero dar es los instrumentos prácticos, porque claro, al cabo ya, pues que deben ser casi 30 años de docencia, dedicado un poco a compartir con los demás las experiencias, pues uno lo que se siente es de que esto continúa. Los años pasan, pero la inquietud continúa estando ahí. Todavía, cuando voy dando algunas clases en algunos sitios, todavía noto, digamos, esa sed de vivencia. Y sí, todavía hay gente que me dice, pero esto que nos estás contando, esto no lo sabíamos. Es decir, parece que sea un conocimiento nuevo. Digo, no, esto simplemente es que tenemos 2 tipos de atención. Una atención de los ojos hacia afuera, de los sentidos hacia afuera, es decir, el mundo físico, lo que vemos, y a partir de ahí enjuiciamos, como si estuviéramos siguiendo un serial. Y luego hay un mundo interior, un mundo donde cerramos los ojos y podemos percibir nuestra estructura física corpórea, nuestra estructura energética, nuestras zonas congestionadas, otras bloqueadas, otras anestesiadas, y podemos abrirnos psíquicamente a una multirrealidad. Entonces existe, como dice la tradición taoísta, un macrocosmos exterior, pero también existe un microcosmos interior. Y uno lo que aportaría es el viaje a este microcosmos, que no es encerrarse en sí mismo, sino que cuando uno entra aquí, lo que hace es multiplicarse a la multirrealidad, accede a otros planos de realidad. No es que uno queda en actitud autista, aunque sí, es decir, algunas personas que utilizan algunas técnicas de meditación, de aislamiento, de quererse quedar la mente en blanco, tienen el peligro del individualismo y tienen el peligro casi del autismo. No, hay que abrirse también afectivamente al mundo y hay que, como tú dices, este impulso de contacto con la naturaleza, que muchos identifican con una visión chamánica de la realidad, pues abrirla, enfrentar y digamos, entrar en comunión con todo. Esto no es una cosa de o bien naturaleza nosotros, como se planteó en el Renacimiento, es decir, parecía que el ser humano tenía que dominar a la bestia, que era la naturaleza, a través de la industrialización, a través del egocentrismo, dejaron al lado lo que era, digamos, tener a Dios como punto de referencia y pasó a ser el ser humano como ego,
como individuo el que estuviera en el centro. Y ahora parece que quiere ser esa especie de inteligencia artificial, algo sin conciencia. No, hay que volver a replantearlo todo esto. Un sector de la humanidad tiene que decir, ¿no?, dar un golpecito en la mesa y decir, hacia ahí no quiero ir. No quiero ir hacia la deshumanización, no quiero ir hacia la irresponsabilidad, no quiero delegar ni mi salud, ni mi psiquismo, ni mi vida, ni mi alma en otros, que no sea mi propio ser. Esto no es un salto al individualismo y al egoísmo, esto es un reencuentro con esta llama divina que todos tenemos. En la tradición oriental lo que se define como el Atman, la chispa, pero que pertenece a ese para Atman o Brahman, es decir, una fuerza que lo inunda todo, un Dios absoluto. Y es un buen tiempo para plantearnos, es decir, cuando se llega a situaciones de crisis, en vez de tomarlas como algo que nos pone histéricos y que es un callejón sin salida, tendría que ser el momento para abrirnos a ver qué otras opciones hay. Es decir, como todo animalito, antes os mencionaba los gatos, y siempre recuerdo de que cuando uno entra en un sitio, lo primero que miran es si hay una salida. Es decir, que no queden encerrados, sino que tengan una salida. Entonces, esta especie de tecnofuturo deshumanizado, distrópico, tendrá que tener una salida. Es decir, aunque esté el ser humano vendiendo su cuerpo, que no venda su alma. Es decir, hay que volver a reencontrar, hay que replanteárselo todo. Es decir, las ideologías, las religiones tienen que volver otra vez a ser sacudidas, no desde el descreimiento y señalando los múltiples fallos que ha tenido las instituciones y los múltiples fallos que tienen los seres humanos que en ellas están, sino de ver qué prácticas, qué experiencias, qué fórmulas podemos reencontrar para estar en comunión con todo. Y gracias a ello se han mantenido muchos rituales, conceptos, y ahora sería tiempo de volverlos a ver, sacar, ¿no? la propuesta que personalmente yo pondría encima de la mesa sería el de recuperar la capacidad de traer los recuerdos ancestrales. Es decir, el ser humano no buscar que otro ser humano le enseñe a través de los libros, a través de una persona que nos está leccionando, sino se trataría de abrir las memorias de otros tiempos, incluso de plantearse, si esta fuera la oportunidad, de crear un pequeño equipo de arqueólogos psíquicos, de historiadores psíquicos, igual que está esta especie de moda de hablar de cómo es de la visión remota, es decir, que uno alarga la visión para explorar y expiar otros lugares. No, también se puede abrir la visión, no en visión remota, sino una visión casi acásica, también utilizando términos así de la moda de los movimientos neoespirituales, para que igual que uno recupera las existencias supuestamente pasadas, puede recuperar también la memoria que está inscrita en toda la tierra. Es decir, en una piedra de un edificio está allí la memoria de la persona que la cogió de las canteras, que la pulió, que la puso en el edificio y cómo se construyó. O sea que mediante también la meditación podemos llegar a los registros acásicos. Esa sería. Lo que pasa es que yo siempre utilizaré expresiones, digamos, genéricas. No utilizaré expresiones que algunos han querido monopolizar para no darles comba a que es como decirle al agua, que es agua, ponerle el nombre de una marca comercial, llamarle tal o llamarle cual, o al yogur, cambiarle el nombre de yogur y ponerle el nombre de marcas comerciales. Entonces, mucha gente conoce muchas técnicas y está bien que se difundan esas técnicas, pero siempre existe el peligro del monopolio por parte de una especie de marca. Entonces, sí que es entrar dentro de lo que es la memoria sensitiva de los lugares. Esto lo he hecho con algunas personas. He estado en algunas ruinas, en algunos castillos y demás, y uno ha podido ver qué pasó allí hace 200 años, qué pasó hace 500 años en los lugares. Se puede hacer en forma presencial y en forma también remota. Y por tanto aquí invito a personas que sean honestas. Los que estamos aquí actualmente ya debemos ser los que ya estuvimos también en tiempos así tan significativos. Sí, entonces existe esa posibilidad también de que empiece a haber personas, como decía un poco el Apocalipsis ¿cómo se diría esto? Es como
el volver a la vida, el resucitar de los muertos, bueno, muchos no hará falta que resuciten, porque ya están encarnados actualmente. Sí que haría falta que recuperen sus memorias de otros tiempos. Entonces ver que nosotros hemos estado pues hace 100, 200, 300, en esta cultura, en la otra, con una apariencia, con otra apariencia, con un tipo de vida otra. Es decir, los antiguos somos nosotros, los seres actuales ya son los antiguos, ya están aquí resucitados. Otra cosa es cuando hemos hablado con esas otras dimensiones, en seres de otras dimensiones, qué es lo que ellos nos han planteado, qué es lo que ellos creen, según en qué frecuencia están, cuál va a ser su destino. Algunos consideran de que cuando la humanidad esté colapsada, tendrán la oportunidad de materializarse en la Tierra. Aquí se podría llamar reencarnar, pero algunos incluso esperan materializarse en el sentido de que no sea necesario pasar por el tránsito del nacimiento. Son muchas cosas que ahora se están cuestionando y son interesantes. Toda esta gente que está detrás del transhumanismo y demás ya quieren crear seres casi biológicamente artificiales, utilizando ciertos componentes orgánicos, ir alterando su código genético y crear nuevas especies. No sé hasta qué nivel eso podrá ser, pero estamos en la encrucijada. La encrucijada quiere decir que tenemos diversidad de opciones, no quiere decir que una sea contraria a la otra. Es como si a uno le dieran a elegir qué es más importante, el color azul o el color amarillo o el color rojo. No todos son importantes, es cuestión de que se lleven bien entre ellos y que puedan armonizarse sin hacer una especie de color que diríamos cachumbo, es decir, un color así, ni chicha ni limonada, un color sucio. Todo se puede armonizar. Entonces, es volver en los audios y en los vídeos que hemos ido subiendo a lo largo de los años con el nombre de Aula Iniciática, que fue una propuesta de programa de televisión y luego lo fue radiofónico. Ahora lo que sería es abrir también ese pequeño espacio. O sea, que el próximo día, ¿qué tema? El próximo día lo tendréis que plantear vosotras o sugerir. Entonces podéis coger desde lo que son o se puede pedir la existencia. Bueno, podéis hacerlo. Si esto lo ponemos allí, que opinara, ¿no? Que pongan ahí el tema. Pero yo siempre, como seré, en principio me ofrezco como interlocutor para depositar vivencias, inquietudes y experiencias. Claro, habrá temas que yo personalmente no conoceré, entonces ahí ya no podré entrar. Y como esto es una especie de grupo, no es que sea reducido, pero primero desarrollaremos lo nuestro antes de abrirnos al reconocimiento, pero que sí que pueden plantear el tema que quieran. Muchos de nosotros hemos tenido vivencias directas y indirectas con esas realidades, con seres no orgánicos, con seres provenientes de distintos lugares. Es bueno que vosotras, que sois las que en principio seréis las que estaréis aquí como entrevistando, no sé si invitaréis a alguien más que pueda tener interés, pero que no saldremos de este formato, sino pasaríamos a otro formato más grande. No quiere ser una mesa redonda en el sentido de que cada uno dé su opinión y luego que los otros crean, no. En este caso lo que se pretende es como si fuera una clase magistral, en el sentido de que exponer qué hay referente a esto, es decir, qué hay referente a lo que tú conoces del mundo de los sueños, qué hay referente sobre lo que uno conoce sobre la meditación, que hay referente sobre el mundo de la vivencia, que hay referente sobre la existencia más allá del mundo físico, de la continuidad del alma. ¿Qué ocurre para que las almas se encarnen o desencarnen aquí en la Tierra? ¿Cómo es eso? Las dimensiones. Esos otros planos de realidad. Es decir, sí, hay muchos temas, desde temas que tienen que ver con la parte del ejercicio físico, las respiraciones, las oraciones, la meditación. Hay muchos temas, es decir, para desarrollar. Y esta es la oportunidad porque, claro, si me coloco yo solo ante la cámara es un soliloquio, ya acostumbrado a veces a hablar públicamente, necesito que haya alguien cercano que me interpele. ¿Y entonces será posible que alguien haga alguna pregunta desde fuera? No, las preguntas sí. Es decir, que uno pueda responderlas es otra cosa distinta. Bueno, pero que es bueno pero que mientras estamos hablando que o nos pudieran mandar las preguntas. Y eso es, ahora ya ves que esto es un programa que estamos grabando. Sí, preorganizando. Sí, eso no quita quizás... eso no quita para que quizás otro día... Pero el momento no puede ser. Sí, no, pero sí que puede ser. Es decir, en vez de poner
la grabación que tenemos ahora así en diferido. O con otro móvil nuestro. Claro. Entonces, pues eso, pues sistemas técnicos puede haber. A lo mejor hay alguien que tiene alguna curiosidad o que sabe o que aporta algo más de lo que estamos diciendo. Hoy es simplemente el tanteo, el colocar encima de la mesa esta posibilidad. Es decir, el plantearnos y ponernos ahí. Vale, muy bien. No sé si queréis preguntar alguna cosita más, pero que hoy es ver cómo se le encuadre en la imagen, cómo se oye. Y ya se dirá el día y las eso lo tenéis que horas plantear vosotras, es decir, yo en principio lo que me quedo es en disposición, que habléis de, pues eso, de lo humano y de lo divino, de temas que otras veces hemos estado hablando y que habéis visto a lo largo del tiempo que hemos desarrollado en el aula. Sí que lo que no haremos será sesiones de contacto directo con las otras dimensiones. Sí que pondremos los instrumentos para que aquellos que quieran y puedan, pues que lo intenten. Es decir, cuando hay a veces que me encuentro preguntas sobre la existencia o no de los médicos del cielo, pues bueno, pues un día hablamos de qué es eso de los médicos del cielo, si existe o no existe, porque a veces esto es un cuento de esta especie de espiritualidad de consumo que está por ahí proliferando, ¿no? Esto es una experiencia de algunas personas que cuando han querido buscar una solución a sus problemas sin sustituir a la medicina, digamos, física, han buscado a ver si hay algo más y se han encontrado que hay seres en otro lado que responden. Y entonces eso sería otro tema desarrollado. Pero eso ya sería un día en concreto y digo, vamos a dedicar este capítulo a esto. Entonces yo lo que os planteo a vosotros es que busquéis temas y que un día una cosa y otra. La asiduidad también la marcaréis vosotras. Yo lo que hago es colocarlo a vuestra disposición. Puede ser semanalmente, quincenalmente o un día que coincidamos todos y que nos vaya bien. Puede ser en directo, puede ser en diferido. Ahora solo estamos haciendo prueba. Un día, por ejemplo, hacer una meditación de media hora, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Decimos, hoy vamos a hacer meditación. Para que captemos esta energía que se capta. Entonces tendremos las dos opciones. De hacerlo en esta zona, que es una zona que estamos ahora habilitando como una especie de plato, o de hacerlo a la naturaleza. Es decir, sí. Es que la finalidad es esa, que no sea simplemente un hablar, sino que también hay un momento que uno pueda sentir pues, la música, el tacto, los ojos, es decir, que vean un poco por ahí. Hoy solo era prueba piloto, el tantear. Y Magda tenía reparo de decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues ya lo ves. Estamos aquí, sentados, 3 sillas, bien cómodos. Una mesita, tenemos unas luces enfocadas en nosotros, ahora tenemos esta especie de paños aquí colocados para darle color y forma, y más adelante ya veremos si colocamos pues, un papel, hay una tela croma o si utilizamos la pizarra según el tema. Entonces yo lo que os invito es que digáis, bueno, pues hablamos del humano y lo divino como una pequeña tertulia, pues eso después de comer, hasta hoy que ha empezado a las 4, pues es una buena hora. Quizás aquí nos ponemos una tisana, ponemos una tetera. Si queréis traigo el té. El té, me falta el té. Y un termo aquí. Pues puede ser igual que de tomar el té. Pues sí, pues podría ser ese momento del té. Las pastas ya es otra cosa más, pero que sí, sería una cosita así. Sería una cosa como entre amigos. Muy bien. Entre amigos. Y no se podía hacer ahora un tanteo que la gente opinara un tema, por ejemplo. Yo, por ejemplo, este mes yo creo que voy a transmutar mucho con el fuego, voy a estar en contacto con el fuego. Entonces, por eso te hablaba lo del chamanismo, ¿no? Bueno, entonces, para mí, o sea, habrá ese tema, ¿no? Aunque no lo hablemos aquí, pero yo lo voy a trabajar. Hablas en el fuego, pero nosotros estamos viviendo en una zona que hay en torno a la festividad de San Juan, pues la tradición de las hogueras, del contacto con el fuego. Esto sería fantástico poder revitalizar esos días importantes marcados. Entonces hacemos una cosa, hacemos una invitación a los que nos estén viendo, pues que hagan propuestas. Pero que lo llevaremos... Que no nos hagan pasar por el fuego, eso de momento... Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿No? Es decir, a veces empieza pasito a pasito, es decir, un gran camino empieza por un pequeño paso. Entonces es simplemente y pasar el fuego. Entonces no sé si os queréis dirigir vosotros a los que es posibles
visores de esto de aquí, pues eso, sí, que dejen sus preguntas. Si hubiera un tema que masivamente pidiera mucha gente, pues se podía, eso ya lo digo, ¿no? Que si hubiera algún tema de interés, aunque mucha parte del mundo esté en invierno, ¿verdad? Aquí estamos, claro, bueno, floreciendo todo. Tiene sus cosas. Pero tiene sus cosas, sí, claro. Bueno, es decir, ya veis que no nos hemos dirigido a vosotros directamente, sino que es una cosa entre nosotros. Pero bueno, os hacemos partícipe a vosotros para que pongáis vuestros interrogantes, vuestras preguntas. Y esto lo convertiremos, quizás ahora como estábamos apuntando, en una mesa camilla para tomar pues, una pequeña tisana. Y toda nuestra intención e interés está ahí y vocacional de seguir y poner encima de la mesa nuestras experiencias y todo lo que... Experiencias y posibilidades. No va a ser digamos, el espacio salvador, digamos, de todos. No, simplemente cada cual aporta su granito de arena. Hay muchas gentes, muchos grupos, hay internet, hay una gran variedad de conocimientos que a veces confluyen, otras veces, digamos, son dispares. Bueno, pues nosotros desde nuestra perspectiva será eso, compartir con vosotros. Forma parte de una búsqueda. Bueno, búsqueda y encuentro. Encontrando... Porque esto es... Hay aquí una expresión que dice algo así como haciendo y aprendiendo, todo a la vez. Es decir, la búsqueda implica también un cierto encuentro. No tenemos que ser eternos buscadores, sino al final seremos personas muy frustradas. Tenemos que ir ya encontrando esas perlas, esas respuestas, esas vivencias que realmente nos llenen. Pues no sé si hoy como primera prueba, digamos, de imagen y de sonido, si queréis poner alguna cosa, decir, oye... Entonces quizás se perfilará si es vía Zoom o vía... o como tendremos será. Que ir haciendo ya pruebas. Lo iremos. Tendremos que ir haciendo pruebas. Vale. Eso sí, si lo abrimos a través de una multiconferencia en directo, tendréis que dar vuestro permiso para utilizar las imágenes, aquellos que estéis saliendo en directo. Lo dicho, porque ahora ya estamos en un mundo donde la privacidad, algunos de nosotros ya somos conocidos en la red y ya no nos importa ni el qué dirán ni el cómo, simplemente nos hacemos autorresponsables de nosotros. Otras personas quizás digan, no, es que yo no quiero salir en la pantalla, pero me pongo detrás de la pantalla y desde allí os lanzo una pregunta. No conecta la cámara y no sale. No, simplemente si es vía Zoom, lo conecta si algún día en esta zona que hemos improvisado como plató, alguien dice, yo quiero asistir como oyente y detrás de las cámaras, muy bien, como público. Ya veremos las posibilidades que tiene. Exactamente, es decir, muy bien. Sí. Hasta ahora simplemente iba, digamos, ilustrando ciertos diálogos y ciertos vídeos, pero eso lleva tiempo. Tener en cuenta de que gente que hable en directo, pues cada día poder estar editando un vídeo, pero a mí un vídeo de 20 minutos me lleva una semana el hacer la ilustración, el editarlo y demás, entonces uno ni tiene tiempo, ni tiene economía suficiente para respaldarlo. De aquí os hago un llamamiento, que aquellos de vosotros que les interese que esto continúe adelante, pues bueno, que hagáis alguna donación a través de PayPal. Es decir, porque si es por los ingresos de la visión de estos vídeos, si os dais cuenta es que están muy poco promocionados. Es cierto de que esta plataforma censura de forma indirecta, simplemente no exponiendo este tipo de material. Antes se censuraba y ahora simplemente ya no sale en lo que ellos llaman algoritmos. Entonces os invitamos que si os interesa esta temática y la forma en que la estamos enfocando, pues que nos apoyéis para que uno le pueda dedicarle tiempo y no tenga que estarlo sustrayendo de otros sitios. Pues no sé qué más podríamos comentar. ¿Que queréis hablar sobre el tema de existencia o no de seres de fuera de la Tierra? De ovnis no hablaremos, pero sí de extraterrestres, porque ha habido contactos a través de ese mundo de la evidencia. La gente que se ha abierto a la multirrealidad ha podido dialogar con ellos, lo mismo que con seres que dejaron el mundo físico en determinadas circunstancias. Unos lo hicieron de forma feliz hacia la luz y otros se quedaron anclados en zonas, digamos, más densas, más oscuras y neutras. Sí existe el cielo, sí existe el purgatorio, sí existen las zonas que podríamos definir de tormento, pero todo eso, de hecho, ya lo estamos viviendo en el plano físico.
Hay personas que son felices porque son honestas y saben hacer de su vida una fiesta, una acción de gracias. Y hay personas que viven como sonámbulos, esos serían los que estarían en la parte del limbo, y hay personas que viven amargando y amargándose. Esas son personas que, aunque dejen el mundo físico, la carcasa física, su estado anímico lo van a continuar en esas otras realidades. Y bueno, ya plantearemos de dónde sacamos esta información, cómo la sacamos. A veces es por cosas directas y otras veces porque algunos compañeros y compañeras tienen esa capacidad de abrirse a esas dimensiones. Muchos de vosotros posiblemente os hayáis abierto ya a esas realidades y quizás no tengáis el lugar donde poder compartir vuestras experiencias. Pues bueno, aquí está. Es decir, si alguna vez queréis poneros en contacto con nosotros, utilizar estos enlaces del aula iniciática, es decir, aulainiciática@yahoo.com, y entonces dejáis allí una anotación o nos lo hacéis saber. Eso sí, no pongáis vuestro teléfono públicamente, porque siempre hay mucha gente que a veces cuando encuentra una cosa pública suele incordiar. Nos hemos encontrado con experiencias de manipulación en este sentido. No sé qué más queréis. Comentemos. A ver si hoy no me podemos extender, pero claro. Creo que está bien. Claro. Ya dar las gracias y animaros a y que continúe, que se unan a nuestro proyecto. Bueno, si os interesa, pues aquí estaremos. Si la providencia quiere y las circunstancias así lo favorecen, pues estaríamos a la luz pública para hablar de estos temas que serían de lo humano, lo divino, de poner los temas encima de la mesa, de explorarlos desde la honestidad, desde la sinceridad, y luego vosotros mismos sacáis las conclusiones. Mirad a ver qué os dice dentro, si os ayuda a identificar con ello y os sirve, bien, y si no os sirve, dejarlo. Si encontráis de que estos temas son muy enfarragosos, muy liosos, o que simplemente es una especie de, ¿cómo le llamarían eso? De parlanchines o de charlatanes, vendemantas, y bueno, pues entonces olvidarnos, buscar otra cosa, entreteneros en otra cosa que podáis aprovechar mejor el tiempo. Esto simplemente es para personas o que también vamos a lo positivo, que hagan propuestas, alguna idea que a lo mejor se nos está escapando ahora a nosotros. Hay una cosa que sí que es cierta, pero uno no puede modificarla. Aquellas personas que se autocalifican como ateos o no creyentes, o que todo esto creen que simplemente es un rollo para digamos, cargar el intelecto de la gente, como lo dirían los clásicos, el opio del pueblo, no. Hemos podido explorar la otra realidad. Esa realidad existe, las almas continúan, no todas continúan en un estado de conciencia, digamos, lúcido, y hemos podido hablar con gente que se autodefinía atea, tanto en el plano físico como fuera del plano físico, y se han encontrado de que, a pesar de su credo en la no existencia de más allá del plano físico, ellos han vivido y se han cuestionado: ¿dónde estoy? Estoy existiendo y ya no tengo cuerpo orgánico. Por tanto, hemos recogido también testimonio de esos ateos que al final han acabado reconvertidos. Sí que es cierto de que la excusa de que no hay nada en el otro lado es una mala excusa. Yo lo que os ofrezco desde aquí es la posibilidad de que exploréis vosotros, por vosotros mismos, que sí hay esos planos, que sí hay esa realidad, que somos algo más que un cuerpo orgánico y material, no simplemente una máquina intelectual que se puede modificar a través de implantaciones tecnológicas, sino que el ser humano tiene que desarrollarse, el ser humano tiene un gran potencial. Que no perdamos la esperanza en esa chispa divina, que no nos desalentemos, estas fuerzas, digamos, luminosas, y estas fuerzas que tienen que ver con la conciencia y con la divinidad siempre nos acompañan, y es cierto que de vez en cuando nos dejan que seamos nosotros mismos los que atravesemos lo que podemos definir como el desierto. Esos 40 años en el desierto para probar nuestra estabilidad interna, pues puede ser un poco así. El ser humano a veces se siente perdido, desamparado, pero tiene que ser sincero a sí mismo. No hacer tanto caso a aquellos que a través de una estructura publicitaria nos quieran vender un producto y al final lo que están haciendo es robarnos nuestra alma, nuestro libre albedrío, nuestra conciencia.
Nadie hay que nos pueda decir ni lo que tenemos que pensar, ni lo que no tenemos que pensar, ni lo que tenemos que hacer, ni lo que no tenemos que hacer, ni lo que tenemos que sentir, ni lo que no tenemos que sentir. Tenemos que tender a la autorresponsabilidad. Si algo llegara a aportar este tipo de tertulias o de encuentro, espero que sea autorresponsabilidad, que cada cual se haga responsable de sí mismo. Ahora, no en su ego, en su egoísmo, sino en su conciencia, en su espíritu, que sea sincero, y notará que cuando uno es sincero es libre. Todo lo demás son palabras, nos pueden engañar con palabras bonitas. Espero de que esto no sean simplemente palabras, sino que os sirva a algunos simplemente para confirmaros lo que ya sabíais. Si os enseñamos cosas que no conocíais, esas las podéis cuestionar, pero si lo que hacemos es remitiros a vosotros mismos, bueno, pues eso quiere decir de que tenemos algo en común. Que existe esa chispa, que existe ese sentido común, esa conciencia. No sé si queréis decir alguna cosa más, pero ya iríamos acabando, porque si no, sí, ya llevamos un ratito. Claro. Sí que lo podemos prolongar toda la tarde, pero yo bueno, casi, pues casi dejamos unos días para que la gente... Yo más que la gente... algún tema? Yo lo dejo más en vuestras manos, vale, pues que vosotras digáis, el próximo día, ¿qué te parece entre este y este tema? ¿Cuál hacemos? No hace falta que preparéis nada, porque yo lo que quisiera es desarrollar lo que uno ha vivido, ha experimentado. No se trata de dar aquí una cátedra de mucho conocimiento, sino de dar esperanza. Y a veces lo pequeño es lo que sirve. No por tener muchos alardes técnicos de que mira que ocurrió tal día, en tal fecha, en tal lugar, a tal persona. No, es decir, hablar por boca de otro intentaremos no hablar, sino que será algo teórico, práctico, pero muy vivencial. Pues no sé. O sea, hasta el próximo día. Pues eso. Os esperamos, no faltéis. Aquí últimamente nos empezamos a despedir diciendo buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto lo podréis ver en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche y también en cualquier lugar del mundo. Es bonito saber de que ya no somos un lugar localizado y limitado, sino que estamos abiertos ya a todo el espacio, a todo el mundo. Bueno, pues así lo dejamos. Os esperamos. Pues eso, que la paz y la comprensión esté con todos vosotros. Y lo dejamos aquí. Sí, sí.